¿Se puede llegar a ser objetivo en la investigación sobre la búsqueda del Jesús histórico? ¿Son acaso los investigadores no convencionales más capacitados que los eruditos o historiadores cristianos? ¿Cabe la posibilidad de que los investigadores independientes tengan la capacidad de despojarse de todos sus prejuicios y hacer una investigación libre y objetiva? ¿O, por ser cristianos, los eruditos o historiadores cristianos, al no poderse despojar de su fe, no podrían llegar a profundizar en la búsqueda del Jesús histórico? Objetividad en el estudio del Jesús histórico. ¿Mito o realidad? Hace un tiempo me encontraba en YouTube buscando contenido relacionado al Jesús histórico y caí en este canal donde tenían a un invitado, ¿verdad?, hablando de este tema que me apasiona tanto, que es la búsqueda del Jesús histórico. Y este invitado dijo muchas cosas que me llamaron la atención, pero una de ellas es la que me motivó para hacer este contenido. Y es que este erudito, no sé, ¿verdad?, cuál es su preparación en el tema, pero esta persona dijo que él admiraba al doctor Piñero porque al ser un historiador independiente estaba libre de todo sesgo dogmático o confesional, y él entendía que Piñero estaba capacitado para poder llegar a conclusiones objetivas en el tema del Jesús histórico. Ahora bien, ¿será esto cierto? ¿Es real que un investigador independiente o cualquier persona que haga cualquier tipo de investigación, sea cristiana o no, está libre de sesgos? ¿Es real poder ser 100% objetivo en una investigación? ¿O podría ser una falacia? Yo me di a la tarea, ¿verdad?, de buscar un poquito de información al respecto para compartirla con ustedes, porque me parece que ese pensamiento de que un erudito independiente, no cristiano, esté más capacitado a hacer mejores investigaciones que un investigador cristiano, me parece, ¿verdad?, que es una falacia. ¿Por qué? Porque hay unas características en cada ser humano que van a hacer que eso no sea tan cierto, ¿verdad? El propósito en sí de este video es ver si es posible que un historiador pueda ser 100% objetivo en una investigación. Y por eso me di a la tarea de recuperar información de diferentes fuentes, de diferentes autores que dan opiniones respecto a este tema, ¿verdad? Y a la larga, el fin de este contenido es ver si es posible que un historiador, sea cristiano o no, pueda estar libre de toda subjetividad. Así que para comenzar, yo voy a compartir aquí, que tengo aquí, sí, por aquí lo tengo, un escrito, ¿verdad?, que yo hice. Prácticamente pues lo que hice fue recopilar información de diferentes autores, diferentes historiadores que tienen diferentes opiniones respecto a la objetividad en la historia o la objetividad en la investigación histórica. Pero antes de empezar me gustaría hacer o dar una definición de lo que es historia. Yo prácticamente lo que hice aquí fueron unas definiciones simples. No quiero complicar el asunto. Usted puede fácilmente buscar en algún libro o en las redes, ¿verdad?, online. Usted puede buscar esta definición de historia o cualquier definición que le arroje luz en cuanto a lo que significa la historia. Pero yo quiero compartir estas que yo encontré y me parecieron relevantes para el contenido o el mensaje que quiero traer, que le quiero traer a ustedes en el día de hoy. Lo que quiero hacer antes de empezar es compartir algunas definiciones que yo tengo aquí de historia para que ustedes tengan una idea, ¿verdad?, de lo que esa palabra historia significa. Sé que hay diferentes definiciones. Usted puede hacer su tarea, ¿verdad?, puede hacer la asignación y buscar la definición de historia.
pero le voy a proveer dos definiciones que me parecen relevantes al tema que estamos trayendo. La historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad y cómo la ciencia se ocupa de recopilar, organizar, clasificar y valorar los hechos y fenómenos que ocurrieron en el pasado y que han tenido alguna repercusión en la vida de los seres humanos. El autor, ¿verdad?, de esta definición fue Herodioto, conocido como el padre de la historia. Herodioto estableció los fundamentos de la investigación histórica y la narrativa histórica en su obra Historias. Tengo una segunda definición y es la siguiente. La historia es la ciencia que estudia el desarrollo de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, analizando los eventos, personajes y procesos que han marcado su evolución y transformación. El autor de esta definición es Fernando Braudel. Esta definición resalta el enfoque en el cambio y la continuidad en la historia, así como la importancia de analizar no solo eventos individuales, sino también procesos a largo plazo y estructuras sociales. Ok, me parece que con estas simples definiciones de historia podemos ver que la historia no es una simple narración de hechos que tienen cierto grado de veracidad. La historia es una interpretación de los hechos humanos. Es planear el significado de los acontecimientos. Por tanto, la historia es una tarea compleja, la cual hace que los historiadores enfrenten una tarea monumental. ¿Cuál sería esta tarea? Interpretar, capturar y narrar el pasado de manera objetiva. Sin embargo, alcanzar la objetividad total en la disciplina histórica es un unicornio difícil de atrapar. Este desafío se debe a una serie de factores intrínsecos a la naturaleza misma de la historia y la subjetividad inherente a quienes la estudian y la escriben. Uno de los principales obstáculos para la objetividad histórica es la interpretación selectiva de la evidencia. Los historiadores deben seleccionar qué eventos, fuentes y testimonios incluir en sus narrativas, lo que inevitablemente refleja sus propios sesgos, intereses y perspectivas. Como señaló el historiador estadounidense Clark Becker en su obra Every Man His Own Historian, la selección y organización de la evidencia histórica está inevitablemente influenciada por las experiencias y creencias del historiador. Además, el contexto social, político y cultural del historiador puede sesgar su interpretación del pasado, como afirmó el historiador francés Marc Bloch en su obra The Historian's Craft. Ningún historiador puede escapar completamente de su contexto histórico y de las influencias ideológicas de su época. Los prejuicios y valores contemporáneos pueden distorsionar la comprensión del pasado y llevar interpretaciones parciales. O, como diría Lee Goff, Jake, en su obra Pensar la historia, el historiador no puede abandonar su esencia humana ni el contexto cultural y social al que pertenece, por lo que le es imposible ser objetivo. Cada historiador hará diferentes lecturas de los documentos y hechos, dependiendo de su perspectiva, tanto personal como cultural. Ahora bien, si leemos a Alan Mushlow en su obra Deconstructing History, podemos concluir que nosotros, los seres humanos, incluyendo los historiadores, cuando experimentamos el mundo a nuestro alrededor, lo hacemos a través de filtros mentales que ya están presentes en nosotros
incluso antes de nacer. Estos filtros, como un conjunto de anteojos invisibles, nos ayudan a dar sentido a lo que vemos, escuchamos y percibimos en general. Esta forma de ver las cosas está arraigada profundamente en nuestra experiencia humana y se manifiesta de diferentes maneras. La ausencia de una perspectiva omnisciente también limita la objetividad histórica. Al usar la palabra omnisciente, lo que quise decir es que el historiador no lo sabe todo. Cuando se acerca a los textos y a los hechos, él los está descubriendo, los está organizando. Él no lo sabe todo, ¿verdad? Hay una limitación porque el historiador no es omnisciente. Los historiadores deben reconstruir el pasado a partir de fragmentos de evidencia incompleta y ambiguos. De fragmentos de evidencia incompleta y ambiguos, lo que deja espacio para la interpretación y la especulación. Como destacó el historiador británico E.H. Carr en What is History? La historia es una interpretación selectiva del pasado, no una reproducción objetiva de los hechos. Por último, y en relación a lo anterior, quiero compartir unas palabras de J. Lee Goff. La necesidad por parte del historiador de mezclar relatos y explicación hicieron de la historia un género literario, un arte al mismo tiempo que una ciencia. La subjetividad explicativa es lo que aporta el valor a la interpretación histórica, puesto que cada investigador puede aportar su propia visión de un objeto de estudio común, contribuyendo de esta forma a desentrañarlo. De este modo, gracias a los constantes y diferentes estudios de los historiadores sobre una misma realidad pasada, podemos acercarnos a esta con mayor credibilidad y autoridad, de forma que, sin ser absoluta, nos acercamos a la objetividad histórica. También Lee Goff dice esto: a pesar de todo esto, ¿verdad? A pesar de ello, la objetividad histórica es posible a través de revisiones incesantes del trabajo histórico, análisis, rectificaciones sucesivas y la acumulación de verdades parciales. Es bien interesante porque Jake Lee Goff dice esto que me llama mucho la atención y concurro con él. Él dice, que lo leí hace unos segundos, la subjetividad explicativa es lo que aporta el valor a la interpretación histórica. Según Lee Goff, él entiende que los historiadores son intérpretes, pero a la misma vez ellos tienen que explicar. O sea, cuando un historiador analiza unos escritos o un evento, él no solamente analiza y se limita a poner lo que él está viendo. Él hace una interpretación y él explica esa interpretación. Y nosotros hemos visto eso, ¿verdad? Si usted ha hecho algún tipo de estudio, y en este caso, si usted se ha preocupado por hacer un estudio profundo de toda la literatura del Jesús histórico, usted se va a dar cuenta que precisamente esa fue la tesis de Albert Schweitzer, porque cuando Albert Schweitzer examinó todas esas historias de Jesús de la primera búsqueda, él se dio cuenta que cada una de esas historias escritas por diferentes autores arrojaron a un Jesús diferente.
Y me parece que Albert Schweitzer pudo probar en su tesis, que todavía, hasta donde yo sé, esa parte de su tesis no ha sido refutada. Y él demostró que cada autor escribió una historia de Jesús amoldada a sus puntos de vista o intereses personales. ¿Y por qué esto es así? Porque, según Ligoff y los otros que he citado, cada historiador no simplemente relata un hecho, sino que lo explica. Y es ahí donde en la explicación los historiadores son subjetivos. Además de, como hemos dicho, un historiador no se puede desprender de su cultura, de su entorno, de su crianza, ni de muchas otras cosas que van a afectar la manera en la cual éste piensa. Voy a hacer con ustedes un ejercicio, ya que hay muchas personas, ¿verdad?, que les gusta citar a Piñero, ¿verdad? Que por cierto, en este canal donde yo vi, ¿verdad?, este contenido relacionado al Jesús histórico, es bien, ¿cómo pudiera decir? Es interesante porque es un canal que critica mucho a los cristianos. Inclusive, me parece que les llaman, ¿verdad? Creo yo que es de una manera despectiva, le dicen los aleluyos, ¿verdad? Aleluyos fanáticos. Y me parece que ellos lo que están criticando lo practican. ¿Por qué? Porque ellos proyectan cada vez que dan algún tipo de contenido, de información, ¿verdad?, bíblica o histórica, ellos únicamente o prácticamente el 99% de las veces a quien único citan es a Piñero. Inclusive le dicen de cariño San Piñero. Entonces, los cristianos, ¿verdad?, como yo, podríamos ser aleluyos, pero ellos podrían ser piñeristas, porque hablan de investigación, hablan de la academia y lamentablemente tienen a un solo académico como lo mejor y el único, porque no se han dado a la tarea de examinar académicos que piensen diferente a Piñero, y me parece que ni tan siquiera han leído bien sus libros o no han sido instruidos en hacer una lectura investigativa crítica. ¿Y qué yo voy a hacer con ustedes? Yo voy a coger un libro de Piñero y voy a demostrar cómo Piñero también tiene sesgos y también no es objetivo, sino que él hace aportes subjetivos que son de él. Y no hay ningún problema. El problema está en yo creer que un historiador como Piñero no tiene sesgos, porque la realidad es que todos tenemos sesgos, todos tenemos prejuicios, y la objetividad es una especie de mito del cual nos deberíamos de deshacer. Para concluir y en resumen, los historiadores enfrentan una serie de desafíos que dificultan la objetividad total en su disciplina. La selección e interpretación de la evidencia, el contexto histórico y cultural, la limitación de la perspectiva y la influencia del lenguaje y la narrativa histórica son solo algunos de los factores que impiden la imparcialidad absoluta. En lugar de aspirar a la objetividad total, los historiadores deben reconocer y mitigar sus propios sesgos mientras trabajan hacia una comprensión más completa y matizada del pasado. ¿Y tú qué crees? ¿Son los historiadores totalmente objetivos? ¿Sigues creyendo que un historiador independiente y no convencional está más capacitado que un historiador cristiano? Déjame tu opinión en los comentarios y muchas gracias por compartir con nosotros y hasta la próxima. Dios les bendiga.